Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase de forma sincrónica, una clase diferenciada. Todavía seguimos con esta dificultad de los cortes de energía eléctrica. Por tal razón, obviamente no podemos desarrollar de forma presencial, por decirlo de otra manera, las clases que veníamos desarrollando tarde a tarde durante cada una de las semanas. Sin embargo, con la finalidad de que todos ustedes tengan las actividades de forma precisa y oportuna, para que sigan cumpliendo con sus actividades. Obviamente se presenta la presente clase explicativa en función del tema que nosotros tenemos ya en esta segunda semana de correspondientes a la unidad número 2. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les ruego por favor estar atentos a cualquier novedad frente a la plataforma. Si tienen alguna dificultad, ya saben, pueden comunicarse a mi número de WhatsApp para tratar de darle solución a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan en función de las actividades académicas. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en la unidad número 2, vocabulary. Vamos a ver justamente el subtema número 2 y en este caso vamos a ver preposiciones en inglés. Vamos a ver qué son y cuál es su funcionamiento dentro de la estructura gramatical de cada una de las oraciones. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera actividad dice, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de tiempo. Tienen ustedes la preposición during y la preposición for. ¿Cómo es lo que tienen que hacer? Ustedes me tienen que construir una oración, tanto en inglés como en español. Construyen con esta preposición, por ejemplo, con during, construyen una oración y me la traducen al español. Lo mismo lo hacen con for. La siguiente actividad dice, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones, en este caso de lugar. Las primeras son de tiempo, tanto during y for son de tiempo. En estas siguientes, estas son preposiciones de lugar. Por ejemplo, tenemos alone, tenemos around y tenemos against. Entonces, cada una de ellas, igual como eran las anteriores, tienen que hacerme tanto español como inglés las oraciones, ¿no? Eso es un requisito fundamental de lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tienen que hacerlo en hojas o en cuadernos, como ustedes lo vengan desarrollando, y obviamente la rotulación de la hoja es fundamental. En la parte superior de la hojita, donde ustedes van a desarrollar sus actividades, ahí tienen que rotular su hojita cumpliendo con todos los requisitos, con todo lo que se les solicita, y una vez que lo han hecho en la parte superior de su hojita, a continuación desarrollan su tarea, y eso es todo. Teniendo en cuenta que esa es una tarea sumamente pequeña, la cual ustedes la pueden desarrollar en una media hora exagerado. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema preposiciones de las correspondientes a la semana 2 de fecha 7 de octubre del 2024. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 7 de octubre, la fecha límite de entregas es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024, que tienen toda la información pertinente en función de las actividades que ustedes tienen planificadas para esta semana. Una vez que se les ha facilitado toda la información y obviamente se les ha mencionado las recomendaciones y la estructura que tienen que ustedes seguir para el desarrollo de la presente actividad, de forma inmediata iniciamos con el desarrollo de las actividades en relación o en función del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. En ese sentido, vamos a ver a continuación y vamos a ver las preposiciones y vamos a ver qué son las preposiciones. Es muy importante que entiendas que estos elementos gramaticales cambian su significado y también su uso según el contexto de la oración. Por eso es importante revisar la forma de utilizarlos para evitar errores a la hora de comunicarte dentro del idioma inglés. ¿Cuáles son los tipos de preposiciones en inglés? Tanto en inglés como en español existen las preposiciones de lugar, de tiempo y también de movimiento. Entonces tenemos estas tres preposiciones que son la base de toda esta estructura. Tenemos preposiciones de lugar, de tiempo y de movimiento. Vamos a ver, los que son de lugar, fácil deducirlo, ¿no es cierto? Determinan el lugar en el cual se encuentra una cosa, un objeto, una persona. El de tiempo, en el tiempo que se desarrolla una acción
Y el del movimiento, el traslado de un sector a otro, de una cosa, de un objeto, de una persona. A continuación veremos en detalle cada una de estas para que puedan ustedes aprender y obviamente visualizarles y obviamente identificarles de mejor manera cómo se pueden utilizar y cuáles son. Vamos a arrancar en esta primera etapa y vamos a hablar, vamos a iniciar hablando sobre las preposiciones de lugar en inglés. Tenemos en el siguiente cuadro, tenemos la preposición, tenemos el significado, tenemos el ejemplo en inglés y tenemos la traducción en el español. Y vamos a ver, tenemos con oraciones. Y de aquí ustedes pueden, esto puede ser una base para que ustedes desarrollen las actividades que ustedes tienen, las oraciones que ustedes tienen en su tarea. Y arrancamos con la primera, es above. Above la preposición. Su significado es, tienen varios significados. Above significa sobre, significa encima de y significa arriba. Esos son los tres significados que tiene above como preposición de lugar. ¿Qué significa? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos her glass are above the table. Her glasses are above the table. Sus lentes están sobre la mesa. Entonces, este above ya sabemos qué es lo que indica. En este caso, utilizamos la primera estructura. Sobre. ¿Sobre qué? Sobre un objeto, sobre la mesa. Hoy estamos hablando de otro objeto, en este caso los lentes, ¿no es cierto? ¿De qué glasses? En este caso que son lentes. ¿Dónde se encuentran? Above, sobre. ¿Sobre qué? The table, sobre la mesa. La siguiente preposición, across, que se traduce al español como a través de, al lado, al otro lado, perdón, o a lo ancho de. En el ejemplo podemos ver, the yellow kid goes across the sky. La cometa amarilla va a través de el cielo. Entonces ya aquí igual lo determinamos dónde se lo utiliza. Across. Across que se traduce como a través de qué. A través en este caso dice the sky, del cielo. Entonces ya sabemos. The yellow kid. Kid la cometa amarilla. Entonces ahí tenemos otra actividad. Vamos a la siguiente. Tenemos along. Se traduce o tiene una sola determinación a lo largo de. Este es mucho más fácil. Por ejemplo, we walked along the beach. We walked along the beach. Caminamos, walked, a lo largo, along de la playa, the beach, along, entonces a lo largo de. Ahí nosotros una oración más sencilla y obviamente es más determinante porque solo tiene un significado along. Tenemos el siguiente around. Around es acerca de o alrededor de o también por. Tiene tres significados. Dentro del ejemplo tenemos you have many trees around your house. You have many trees. Tienes muchos árboles around, alrededor de dónde? Your house, tu casa. Entonces ahí tenemos la determinación. Entonces en este caso around, alrededor de. Entonces ahí está indicado. La siguiente, against, tiene dos significados, contra o en contra de. Tenemos la siguiente oración. We voted against me. Él votó en mi contra, dice. He voted against me. Entonces ya sabemos against, que es en este caso en contra de. En este caso se traduce como en mi contra porque se determina con un pronombre en función de objeto. Entonces ahí tenemos me, perdón, en función de sujeto. Entonces ahí tenemos he voted against me. Tenemos la siguiente y esta preposición siempre la hemos utilizado mucho en determinadas oraciones, o es la más utilizada, en este caso at, igual tiene la traducción solo una al español, en este caso es en. Dice, the meeting is in the 12th floor. The meeting is at the second floor. La reunión es en el segundo piso. Entonces, meeting, obviamente cuando ustedes, por ejemplo, estamos dentro de las clases normales y se les envía los links, ahí ustedes tienen esta palabra meeting, que es una reunión. The meeting is at the. Aquí tenemos la preposición at, que significa en. The second floor. Ya habíamos visto los números ordinales. Esta es la parte abreviada, se escribe el número y se escribe las dos últimas letras de la palabra del nombre del número. En este caso, el número ordinal. Tenemos second, que significa segundo. The meeting is at the second floor. La reunión es en el segundo piso. Tenemos behind, behind es detrás o detrás de.
Dentro de la oración tenemos the ladder is behind that tree. La escalera está detrás de aquel árbol. Entonces ahí tenemos esta determinación behind, que significa, entonces, detrás. Website es junto a, there is a policeman beside your car. Hay un policía junto a tu auto. Entonces, ahí usted, a cualquier objeto, persona que esté junto o quieran describir que está junto a algo, ahí ustedes pueden utilizar esta preposición website. Recuerden que todas estas son preposiciones ¿de qué? Preposiciones de lugar. Y si ustedes van viendo, van analizando, cada una de estas oraciones que hemos ido revisando, están indicando el lugar donde se encuentra algo, una cosa, una persona, algo que están haciendo. Vamos al siguiente, below. Below es debajo de, por ejemplo, de mouse ran below your chair. El ratón corrió debajo de tu silla. Entonces, aquí tenemos la determinación de esta preposición, en este caso below. Entonces, que determina algo que está debajo. Posición igual. The house ran below your chair. El ratón corrió debajo de la silla. Tenemos beneath, que se traduce como debajo, debajo de. The treasure is buried beneath the dog house. El tesoro está enterrado debajo de la casa del perro, dice. The treasure is buried beneath the dog house. La siguiente, between, que siempre también, este es uno de los más utilizados, el between, que significa entre dos objetos. Vamos a ver. The ball is between the two walls. El balón está entre dos muros. Entonces aquí dice the wall is between the two walls. Entonces está un objeto, en este caso ball, balón, se encuentra entre dos paredes, entre dos muros. Entonces ahí lo está indicando between, entre, como preposición. By, al lado de y junto a. He has waiting by your house for 3 hours. Dice, estuvo esperando junto a tu casa por 3 horas. Entonces, he has waiting by your house. Aquí este by obviamente está indicando al lado de, en este caso, junto a tu casa por 3 horas. Está determinando el lugar. Close to, cerca de. Close, obviamente, solito, ya saben que es cerrar. Close, cerrado. Open, abierto, close, cerrado. En este caso, cuando tenemos doble preposición aquí tenemos doble preposición, tenemos close y tenemos to. En este caso, close to significa cerca de, cambia su significado. Por ejemplo, dice, there is a bookstore close to the hospital. Hay una librería cerca del hospital. Entonces ahí utilizamos la preposición close to, que significa cerca de. Entonces ahí estamos indicando igual posiciones, estamos indicando lugares. Otra preposición muy utilizada es in, que se traduce como en y dentro de. Por ejemplo, my mother is in my room. Mi mamá está en mi cuarto, dice. Ahí tenemos esta determinación in, que es en o dentro de, en este caso en el dormitorio, in my room, ¿no es cierto? Ahí tenemos otra explicación. Vamos al siguiente, tenemos in front of. Igual aquí tenemos tres preposiciones en una, in, front y of. Y de hecho este front determina posición de una sola. Entonces, in front of se traduce como entre de, o enfrente de. Por ejemplo, my best friend lives in front of my house. Mi mejor amigo, mi best friend, vive frente a mi casa. Entonces ahí tenemos este in front of. Cuando digamos in front of, estamos determinando el lugar de una cosa, de un objeto. Entonces ahí dice enfrente de. Eso es lo que determina. Inside, que significa dentro o en. Por ejemplo, there is a coin inside the jar. Dice, hay una moneda dentro del jarro. Entonces, there is a coin inside the jar. Igual está indicando posición. Tenemos la siguiente near, que es cerca de. Por ejemplo, there were some bees near the baby. Había algunas abejas cerca del bebé. Entonces, ahí tenemos esta determinación near como preposición, que indica cerca de la posición. Otra preposición muy utilizada y que hemos de ver de forma suelta es on, que se traduce como sobre, encima
perdón, sobre, en o encima de. Por ejemplo, the butter is on the plate. La mantequilla está sobre el plato. Entonces, ahí está esta determinación on, se utiliza para determinar lugar. Opposite, enfrente de o frente a, opposite. Por ejemplo, my bed is placed opposite of the window. Mi cama está colocada frente a la ventana. Entonces aquí tenemos este opposite que se traduce como enfrente. Tenemos upside y este upside muchos nosotros lo utilizamos incluso dentro de las actividades, sobre todo está muy utilizado dentro de las actividades deportivas. Este upside dice afuera o fuera de, afuera del lugar, por ejemplo. Entonces aquí tenemos upside, afuera o fuera de. My dog's house is upside in the courtyard. La casa de mi perro está afuera en el patio. Entonces, en el patio, como country yard. Entonces ahí nosotros con este upside como preposición de lugar indica dónde en este caso se encuentra la casa del perro, ¿no es cierto? En qué ubicación. Vamos a ver los siguientes, ya casi los últimos. Vamos a ver over, encima de y sobre esta preposición, obviamente dentro de la oración. Vamos a ver cómo se lo utiliza. We put the new quilt over the bed. Pusimos edredón nuevo sobre la cama, dice. Pusimos el edredón nuevo sobre la cama. We put the new quilt over the bed. Entonces aquí tenemos over que indica sobre algo que se encuentra sobre un objeto, encima o sobre. Under, por el contrario, es debajo de o bajo. Por ejemplo, everything is under control. Todo está bajo control, por ejemplo. Aquí es una frase coloquial. En este caso, under determina que está bajo, solamente determina como bajo. En este caso, bajo control, algún tipo de actividad. Tenemos underneath se traduce como bajo o debajo de. Por ejemplo, there is a big hole underneath that pine. Hay un gran agujero debajo de esa pintura, dice. Entonces, está indicando igual posición debajo de qué. Entonces, con este underneath. Aquí tenemos como preposición. Tenemos la siguiente upon, que es sobre, en o encima de. Tiene tres traducciones. Por ejemplo, my dad placed the PC upon the desk. Mi padre colocó el computador sobre el escritorio. Todo ahí está indicando sobre qué se encuentra un objeto, upon, encima o sobre de. Esto en cuanto a las preposiciones de lugar, si ustedes pueden observar, cada una determina una posición, un determinado lugar. Above, sobre, encima de o arriba. Across, a través de, al otro lado, a lo ancho de. Along, a lo largo de. Around, cerca de, alrededor de. Y por. Against, contra o en contra de. At, en. Behind, detrás o detrás de. Website, junto a. Below, debajo de. Beneath, debajo o debajo de. Bajo o debajo de. Between, entre. By, alrededor de o junto a. Close to, cerca de. In, en o dentro de. In front of, enfrente de. Inside, dentro o en. Near, cerca de. On, sobre, en, encima de. Pero este on como preposición también significa otra cosa. Hay que tener también una palabra polivalente, hay que tener mucho cuidado. Opposite, frente de o frente a. Upside, fuera de o fuera, cualquiera de esas dos determinaciones. Over, encima de o sobre. Under, debajo de o bajo. Underneath, bajo o debajo de. Upon, sobre o encima de. Eso en cuanto a las preposiciones de lugar. Vamos a ver ahora las preposiciones de tiempo en inglés. Ahora vamos a ver las preposiciones para indicar el momento en que se realiza una acción. Las anteriores ya vimos el lugar donde se encuentra o se desarrolla la acción. Ahora, por el contrario, vamos a ver el momento en relación del tiempo, donde el momento exacto en que se realiza una determinada acción. Y vamos a ver igual las siguientes preposiciones, el significado, ejemplos y obviamente la traducción. About, este about siempre se le ha utilizado esta preposición que se traduce como alrededor de o aproximadamente. Por ejemplo, the meeting is about 1 p.m.
La reunión es alrededor de las 1 p.m., dice. About, algo que se va a desarrollar en función de qué, de time, de tiempo. Todas ellas hablan de tiempo. After, que es después. She come to school after 10 a.m. o o'clock, también se lo puede determinar. Ella vino al colegio después de las 10 a.m., dice. Around, que significa alrededor de o aproximadamente. I'll be at home around 6 p.m. Estaré en casa aproximadamente a las 6 p.m. Todos hablan de tiempo. Before, antes de. We use it to arrive before dawn. Él salía o solía llegar antes del amanecer, dice. Entonces dice, he used to arrive before dawn. Vamos al siguiente. Beyond, más allá de. It is impossible to know what player will be in the team beyond this season. Es imposible saber qué jugadores estarán en los equipos más allá de esta temporada. Season, obviamente, es relación de tiempo. Tiempo, temporada. La siguiente by, que se traduce al español como por ejemplo, tenemos una oración en futuro, I'll be there by morning. Estaré allí por la mañana. Entonces, igual, tiempo. También se utiliza para tiempo. Este by. By, obviamente, se traduce por. Durante. He bought a painting during a travel to Spain. Él compró un cuadro durante un viaje a España. Entonces, during. Ahí tenemos la preposición during. En relación, obviamente compró un cuadro durante, dice, el viaje a España. Está determinado en función de tiempo. For, durante y por, su traducción. Por ejemplo, tenemos, she was my roommate for 5 years. Ella fue mi compañera de cuarto durante 5 años, perdón. She was my roommate for 5 years. La siguiente past, que se traduce como después, por ejemplo, she has to work past or the parade time. Ella tiene que trabajar después de nuestra hora de salida. Entonces ahí tenemos obviamente la función después, obviamente, y todas ellas, todas estas preposiciones determinando tiempos. Size, esta se utiliza mucho incluso hasta en las etiquetas de la ropa que nosotros compramos. Por ejemplo, dice las fábricas sobre todo acostumbran a poner en sus etiquetas fabricamos desde 1940, por ejemplo. Entonces, ese desde, especialmente en los jeans, ustedes habrán visto en las etiquetas que ponen size y obviamente están con el año al cual están haciendo referencia. Entonces, como preposición, obviamente ya saben que size es una preposición. Se traduce al español como desde. Por ejemplo, that restaurant has been their size in 1958. El restaurante ha estado ahí desde 1958, dice. That restaurant has been their size in 1958. Tenemos drop out, que es durante todo. Por ejemplo, he has sick drop out the summer. Él estuvo enfermo durante todo el verano. Entonces, ahí tenemos durante. Entonces, drop out, que significa durante todo un determinado tiempo. Todos estos siempre tienen que estar en función de tiempo. No pueden estar en función de lugar, no pueden estar en otra determinación, solo en función de tiempo. Tenemos el último que es until, que es hasta. Por ejemplo, we finish the class until 2:30 p.m. Acabamos clases hasta las 2:30 p.m. Entonces ahí, ¿hasta qué hora se acaba clase? Todos en función de tiempo, incluso lugares también puede resultar un poco confuso, pero siempre están en función de tiempo. Todas estas actividades que nosotros le podemos observar. En esta clase nosotros hemos visto dos tipos de clasificaciones fundamentales de las preposiciones. Las preposiciones en función de tiempo y las preposiciones en función de lugar. Esas son las principales que nosotros vamos a ver. En las siguientes clases iremos un poco más hablando y ampliando sobre las preposiciones de movimiento que son fundamentales. Entonces, en esta primera clase, obviamente, en relación a las preposiciones, nos
prácticamente estamos viendo un poquito sobre la clasificación, algunos ejemplos y en este caso de las dos primeras clasificaciones que son la de lugar y la de tiempo. Lugar, ya saben, todo lo determinado donde se realiza el momento, perdón, el lugar donde se realiza una acción, mientras que las de tiempo describen el tiempo en que se ejecuta esa acción. Esas son las dos características fundamentales. Y en la siguiente clase nosotros ya veremos las otras, las de movimiento, pero iremos haciendo un poco más énfasis tanto en las preposiciones de lugar, de tiempo y de movimiento para que vean cuáles son las diferencias, el momento de usarlas cada una de ellas. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de esta clase, de esta explicación, de esta pequeña explicación que se les ha proporcionado en función de que ustedes puedan cumplir con todas sus actividades de forma oportuna. Espero que les vaya súper bien. No se avisora buenos tiempos en función de la energía eléctrica. No hay un restablecimiento correcto. Creo que vamos un tiempito más a seguir en esta modalidad. Es una pena porque sí me hubiese gustado continuar con ustedes como se los ha hecho con los otros niveles en otros tiempos cuando existía energía eléctrica de forma fluida y obviamente íbamos analizando, íbamos viendo cada actividad en clases presente con cada uno de ustedes. Pero bueno, de esta manera nosotros como institución y mi persona como docente tratamos de hacer lo humanamente posible para que ustedes tengan su actividad académica de forma objetiva y de forma efectiva, para que no se atrasen ni obviamente tengan ninguna dificultad. Recalcándoles una vez más que si presentan ustedes alguna dificultad en función del desarrollo de sus actividades, ustedes pueden comunicarse con mi persona y encantado de la vida trataré de solventar alguna duda que ustedes tengan en el desarrollo de estas actividades. Señores y señores, espero verles en una próxima clase. Ojalá ya se normalice todo este proceso y obviamente poder desarrollar normalmente nuestras actividades. Señores y señores, una feliz tarde.